Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Hang Madrid. El día de hoy tenemos a Juan Pablo Mejía, la charla ¿Por qué Bitcoin y blockchain son importantes? Recordar que en los próximos eventos online de Hang Madrid nos encontraremos mañana a la misma hora, a las 7, Tecnología, Blockchain, Seguridad y Cacharreo, por Antonio Sánchez. Y el próximo día 24, a la misma hora, a las 7, Tecnología Blockchain, una mesa redonda por Alex Surgin, Juan Pablo Mejía, ponente de hoy, y Antonio Sánchez, el próximo ponente. Con esto empezamos la charla. Adelante, ponente. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y por la invitación a estar aquí para compartir con todos ustedes la razón de por qué yo creo que Bitcoin y blockchain son muy importantes. Me hubiera gustado saludarlos con la cámara, pero por culpa mía no alcancé. Entonces al final, cuando termine la presentación, ya los podré saludar. Bueno, los que no me conocen, yo soy Juan Pablo Mejía, también conocido como Juan en Cripto, y desde hace cerca de 3 años vengo estudiando y compartiendo un poco esta pasión, este estudio, este conocimiento que he venido adquiriendo sobre Bitcoin, las criptomonedas y bueno, y algo de la tecnología blockchain también, desde mi canal de YouTube, en algunas universidades, en charlas, en eventos, y básicamente lo que les decía es compartir mi pasión por esta tecnología que yo creo que está cambiando el mundo y que cada vez lo va a seguir haciendo con una mayor fuerza y cada vez cobra mayor relevancia, especialmente con los recientes acontecimientos que estamos viviendo en todo el mundo, no solo en España, que estoy yo, en Argentina, que habrá algunos de ustedes especialmente también, y en todos lados. Entonces, bueno, vamos a la presentación un poco. La presentación va a ser relativamente corta. Yo quise dejar un poco más de espacio de pronto al final para preguntas y pues respuestas. Entonces, pues quiero que el mensaje quede claro de por qué Bitcoin y blockchain son importantes. Pero antes de eso, pues es importante saber, bueno, qué es eso de Bitcoin y blockchain? Porque si voy a hablar de qué es importante, es necesario que tenga claro que todos entienden qué es esto. Yo sé que por la charla de ayer con Ale, algunos ya tienen mayor conocimiento sobre qué es esto, pero yo les voy a dar mi visión un poco de qué es esto de Bitcoin y blockchain. Entonces, bueno, para entender qué es Bitcoin, a mí me gusta pensar en cómo era el mundo antes de Bitcoin, cómo era el mundo antes de la tecnología blockchain, porque en realidad Bitcoin fue la primera aplicación de la tecnología blockchain. Blockchain no existía antes de Bitcoin. Incluso cuando Satoshi Nakamoto crea Bitcoin, él no menciona blockchain, es después que sale esta palabra. Entonces, antes de Bitcoin no teníamos realmente activos digitales. Antes de Bitcoin teníamos información digital. Teníamos, por ejemplo, un archivo en Excel, una foto, un video, toda esta información digital la podíamos copiar y pegar y guardar a otra carpeta. O podíamos enviarla por email y la otra persona que recibe el email pues iba a tener esta misma información. O podíamos, por ejemplo, copiarla en una memoria USB y lo mismo, la información podía existir en varios sitios, pero no era realmente un activo porque imagínense que yo pudiera hacer esto mismo de copiar y pegar y enviar y tener múltiples copias de la misma cosa con dinero. Pues sería muy conveniente para los que pudiéramos hacerlo, pero no sería muy buen dinero, ¿no? Porque si yo tengo $100 digitales y los copio y los pego y los guardo en otra carpeta y ahora tengo 200, o los envío por email y después esa persona los vuelve a enviar por email y así los siguen enviando por email y todos nos quedamos con una copia de esos $100, pues no sería muy buen dinero, ¿no? Porque estaría básicamente gastándome los mismos $100 muchas veces. Entonces, realmente antes de Bitcoin no teníamos este tipo de activos, no podíamos tener activos, teníamos era información. Y Bitcoin cambia eso. Con Bitcoin yo ya no puedo copiarlo y pegarlo y enviarlo, y yo no puedo enviarlo por email o enviarlo en una memoria USB, sino que si yo lo envío, lo dejo de tener. Y todos saben que yo ya no lo tengo. Y si esa persona a la que yo se lo envié lo vuelve a enviar, pues esa persona ya no lo tiene. Y todos sabemos que esa persona ya no lo tiene y que ahora hay un nuevo propietario. Entonces ahí es cuando realmente llega la nueva innovación, o más bien la innovación, que es lo que hacía diferente de Bitcoin con lo que existía antes. Es que ahora realmente podemos tener un activo que si yo lo envío, ya no lo tengo, lo envié. Y ese activo ahora pertenece a otra persona. Antes, algunas personas pueden argumentar que existían activos como, por ejemplo, las millas de las aerolíneas, que yo tenía unas millas y pues si yo las enviaba o las usaba, las dejaba de tener.
pero esas millas pues realmente no eran mías, no eran un activo porque si la empresa, si la aerolínea desaparecía, pues las millas desaparecían. O incluso el dinero bancario. Hay una gente que argumenta que el dinero fiat, el dinero tradicional, antes existía en forma digital, pero lo mismo, si el banco se quiebra, si el banco lo interviene el gobierno, si cualquier cosa le pasa al banco, pues ese dinero ya no es mío, ese dinero lo tenía un banco en una base de datos central. Entonces Bitcoin nace como el primer activo digital descentralizado, que no depende de una entidad central que está controlando, que está llevando un registro de qué es este activo y quién lo tiene. Entonces eso es un poco Bitcoin. Y para existir, bueno, algunas de las propiedades importantes de Bitcoin para funcionar como activo, primero es que es escaso. Hay un máximo número de Bitcoins que se van a emitir, nunca van a existir más de 21 millones de Bitcoins. Y eso pues precisamente hace que este activo existiera. Si fueran a haber infinitos Bitcoins, pues este activo no tendrá mucho valor, porque bueno, yo no tengo uno ahora, pero como hay infinitos, pues después busco otro, no hay ningún problema. Entonces es un activo escaso que también es diferente a cómo funciona un poco el dinero actualmente. Sí, perdón. Es un activo autónomo o es una red que funciona de forma autónoma, no depende de nadie para funcionar. De nuevo, no hay una entidad central que sea la que tome decisiones con respecto a qué va a pasar con Bitcoin. Bitcoin funciona y existe por sí solo. Hoy en día hay más de 100.000 ordenadores, computadores alrededor del mundo que tienen esta base de datos. No dependemos de ninguno de ellos. Hay un número muy grande de mineros, hay un número relativamente grande de desarrolladores, de usuarios, de nodos, de participantes de la red, y Bitcoin no depende de ninguno de ellos. Se puede caer el minero más grande, se pueden ir prácticamente 10.000 nodos y aún así Bitcoin sigue funcionando con completa autonomía. Adicionalmente, Bitcoin también aquí se paró la presentación, un segundo, estos los eventos en vivo. No sé por qué no anda. Vamos a ver, ok. Bueno, es escaso. Bitcoin es escaso, perdón, es escaso autónomo, es neutral. Bitcoin no, cuando yo tengo Bitcoin y compro Bitcoin, decido comprar Bitcoin o decido tener Bitcoin, utilizar Bitcoin, yo no estoy financiando a ningún gobierno, yo no estoy financiando guerras, yo no estoy financiando armas, yo no estoy dándole poder a nadie. Es un activo neutral al que no le importa para quién lo usa ni para qué lo usa. Yo puedo usarlo para lo que yo quiera porque Bitcoin no tiene una opinión frente a lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer con mi dinero. También es durable, pues Bitcoin va a existir hasta que existan por lo menos dos ordenadores que tengan esta base de datos. O sea que para que Bitcoin deje de existir, para que deje de ser durable en el tiempo, pues yo tengo que básicamente desaparecer todos los ordenadores que tienen esta base de datos, lo cual es prácticamente imposible porque están regados alrededor del mundo, nadie sabe quiénes son, yo puedo tener uno acá en mi casa sin que nadie sepa, o puedo tener uno en una finca, o puedo tener uno en la oficina, nadie sabe dónde están estos ordenadores que tienen esta base de datos, que tienen a Bitcoin. Entonces es muy durable, es muy difícil poder acabar con Bitcoin. Adicionalmente es seudónimo, que esto es importante porque no es anónimo. Muchas personas cuando empiezan a hablar de Bitcoin o está la desinformación que piensan que Bitcoin es anónimo. No, Bitcoin no es seudónimo. Bitcoin, yo cada vez que uso Bitcoin voy dejando unos rastros, voy dejando una información registrada en una base de datos que más adelante vamos a ver un poquito qué es, que ahí es cuando se conecta todo esto con blockchain. Pero yo, a pesar de que no está identificada mi información personal de este Bitcoin le pertenece a Juan Pablo, que vive en tal dirección, que tiene tal teléfono, esto no está, o que tiene tal identificación, eso no está. Sí hay un número, hay una dirección donde yo guardo el Bitcoin y que esa dirección por métodos de triangulación, por métodos de análisis de cadena, que ya hay varias compañías que están dedicadas a hacer esto, podrían identificar quién soy si no guardo buenas prácticas de privacidad. Más características de Bitcoin, bueno, es portable, es muy fácil de transportar, yo puedo enviarlo fácilmente con un par de clics a través del mundo, desde España hasta Buenos Aires o hasta Sudáfrica, a donde yo quiera. Ahí adicionalmente, cuando yo me voy a cruzar una frontera, yo puedo llevarme mi Bitcoin muy fácilmente, puedo llevarlo anotado en un papelito, puedo llevarlo en una billetera fría, puedo llevarlo en un móvil, en un teléfono celular o puedo llevármelo en la cabeza. Yo puedo aprenderme unas palabras, unas semillas de recuperación, una frase mnemotécnica y puedo pasar cualquier frontera del mundo con los bitcoins en mí sin que nadie sepa que los tengo. Entonces es portable. Es divisible, cada bitcoin se puede medir en 100 millones de satoshis, o sea que cuando la gente a veces me pregunta, oiga, pero es que un bitcoin es muy costoso, yo no quiero comprar un bitcoin, no hay problema.
Uno puede comprar 0.00000001 bitcoins. Bitcoin se puede dividir en 100 millones y eso también es una muy buena característica del dinero. Como hablábamos, bueno, Bitcoin no tiene fronteras, yo puedo enviar Bitcoin a cualquier lugar del mundo sin pedirle permiso a nadie, sin tener que abrir ninguna cuenta, y eso nos conecta también con lo de los permisos, no tiene permisos. A diferencia de, por ejemplo, una cuenta bancaria que yo tengo que ir, registrarme, mostrar mi identidad, cualquier persona en el mundo hoy puede abrir una billetera de Bitcoin sin ningún problema. Es programable, es dinero programable. Bitcoin, a pesar de que pocos lo saben, en Bitcoin se pueden programar contratos inteligentes. No son tan complejos como los que se pueden programar en otras blockchains, pero Bitcoin es programable. Bitcoin es dinero que yo puedo decirle, mire, este Bitcoin solo se puede mover si dos de estas tres personas autorizan, o si tres de estas cinco, o solo se puede mover después de un tiempo. Y todo esto pues hace que sea un dinero programable, que yo no puedo hacer con los activos tradicionales que existían antes de Bitcoin. Más importante, yo creo, para mí por lo menos, es resistente a la censura. No solo yo puedo enviar dinero a cualquier lugar del mundo, o en este caso Bitcoin a cualquier lugar del mundo sin pedirle permiso a nadie, sino que adicionalmente nadie me puede parar, nadie puede censurar mis pagos. Yo puedo hacerle un pago a quien quiera, cuando quiera, donde quiera, a diferencia pues de los bancos que sabemos que si yo quiero hacer un pago, pues la persona tiene que tener una cuenta y tiene que ser antes de las 5 p.m. porque si no el banco cierra y ay, de malas si es festivo o si estamos en vacaciones, porque ahí sí pues se demora un tema y ni hablar de las fronteras, ni hablar si es un pago que cruza países. Es inconfiscable, que es un poco distinto a incensurable, porque a mí nadie me puede quitar el Bitcoin. De nuevo, si yo lo tengo anotado en mi cabeza, si yo tengo unas palabras que me memoricé y ahí está el acceso a los Bitcoins, pues nadie me lo puede quitar, a menos que obviamente utilicen herramientas de tortura o que a la fuerza me lo quiten o que me droguen y yo les diga mis palabras, pero en general digamos que no me lo pueden quitar como si me pueden quitar otros activos más tangibles o como el dinero en el banco que lo decomisan en cualquier momento. Es muy fácil de verificar. A mí no me pueden dar un Bitcoin falso. Si yo recibo un Bitcoin, yo voy a la blockchain, yo voy a un explorador de bloques o a mi propio nodo y puedo verificar que efectivamente ese Bitcoin lo recibí yo y que está ahí. O sea que nadie me puede dar un Bitcoin falso. Eso es muy importante también. Es inmutable. La blockchain de Bitcoin no va a cambiar. Toda la información que está escrita va a quedar ahí escrita para siempre. Simplemente se va a incluir nueva información, pero la que ya está escrita pues no se puede borrar. Y esto es importante porque no me pueden reversar mis pagos. Si yo ya recibí un Bitcoin, yo ya sé que lo recibí y tengo casi que 100% certeza que lo recibí. Si espero un par de confirmaciones más, pues los que entiendan un poco más de este tema, pues saben que después de un par de confirmaciones ya se vuelve prácticamente inmutable. Y finalmente, y lo pongo en signos de interrogación, es fungible. O sea, un Bitcoin es igual a otro Bitcoin, un Bitcoin es igual a 0.5 Bitcoins más 0.5 Bitcoins, o sea, igual a 2 medios Bitcoins. Y lo pongo entre signos de interrogación porque ya se está empezando a hablar de Bitcoins que están manchados. Como esta base de datos es totalmente transparente y todos podemos ver las transacciones que se están haciendo, si alguien ha identificado que una persona ha utilizado Bitcoins o que una dirección, porque no se puede identificar necesariamente que es una persona, que una dirección ha utilizado Bitcoins con fines ilícitos, pues en ese caso ese Bitcoin se puede rastrear. Y si yo recibo un Bitcoin que ha sido utilizado en actividades ilícitas, de pronto mi banco no me lo va a recibir o de pronto voy a tener problemas con la ley más adelante. Entonces, en realidad, como yo lo veo, es fungible porque todos los Bitcoins son iguales. A mí no me importa si recibo medio Bitcoin tuyo o medio Bitcoin mío o de tu primo o de mi amigo. Todos los medios Bitcoin son iguales, pero de pronto al frente, digamos que de frente, de cara a otras personas, sí puede ser un poco distinto cada Bitcoin. Entonces, todo esto de Bitcoin viene de pues, la tecnología blockchain. La tecnología blockchain permite la existencia de Bitcoin. Pero, ¿qué es la tecnología blockchain? Y yo encontré este artículo, este titular, que dice, blockchain para mejorar la eficiencia del gobierno australiano centralizando las bases de datos. Entonces, cuando yo leo este titular y todo lo que he aprendido es que blockchain es una base de datos descentralizada, pero yo que aquí veo que Australia lo quiere usar para centralizar las bases de datos, digo, no, un momento, no entiendo. ¿Será que soy yo el que no entiende o será que es el gobierno de Australia el que no entiende? Y en realidad es que no hay una definición única de qué es Bitcoin. Digamos que no hay un consenso en la industria sobre lo que es Bitcoin. Entonces pasa eso. Digamos que todos nos rascamos la cabeza cuando empezamos a ver, bueno, ¿qué es blockchain?
Para algunas personas, blockchain, la única blockchain es Bitcoin, porque como les decía en un principio, cuando nace Bitcoin, la palabra blockchain no existe. Satoshi Nakamoto no se inventó blockchain, se inventó Bitcoin y después, un par de años después, alguien dijo, mire, ese Bitcoin que existe ahí funciona en una estructura que se llama blockchain. Entonces, para algunas personas, los más extremos, digamos, algunas personas incluso se hacen llamar o los llaman maximalistas de Bitcoin, pues dicen que Bitcoin es la única blockchain. Hay otros un poco más laxos que dicen, bueno, no, si esto es una estructura, una estructura de datos que se organiza en una forma de cadena de bloques donde se registra información y yo voy llevando un registro de información y voy agregando información y esa información está distribuida en múltiples computadores, en múltiples ordenadores, bueno, eso también es una blockchain. Pero eso sí, tiene que funcionar con un algoritmo que se llama prueba de trabajo. O sea, tiene que haber mineros de Bitcoin o mineros de una blockchain en particular. Hay otros más flexibles que dicen, bueno, no, blockchain es cualquier estructura de datos organizada por cadena de bloques, así use cualquier algoritmo de consenso. Y hay unos que son los más laxos que prácticamente lo que dicen es que blockchain es cualquier base de datos distribuida, cualquier tecnología que me permita llevar un registro en múltiples ordenadores al mismo tiempo y que esos ordenadores tengan siempre la misma verdad, bueno, pues eso para algunos ya es una blockchain, a pesar de que no se utilice, que no sea pública, que solo algunos tengan información, que no todos puedan acceder, que no todos puedan escribir, eso algunos también lo consideran blockchain. Entonces, yo no estoy diciendo aquí para decirles qué es una blockchain, yo estoy diciéndoles un poco de qué es lo que algunas personas ven como una blockchain y ya ustedes después podrán crear su propio criterio. Pero entonces, ¿cómo así que una blockchain? Bueno, un libro de registros. ¿Qué es un libro de registros? ¿Se acuerdan cuando uno iba a la tienda o incluso todavía hoy uno va a la tienda y el tendero lleva el registro, lleva unas cuentas donde dice, bueno, hoy me ingresaron tanto dinero, hoy tuve tantos egresos porque vendí 5 papas, 2 cebollas, 3 tomates y me tocó comprar 2 gaseosas y un bulto de sal. Y eso lo llevaba en un cuaderno. Y cuando llenaba la página de un cuaderno o pasaba el día, cada tendero puede llevar su tecnología de registro como quiera, pues pasaba la página y empezaba a escribir nueva información, empezaba a llevar un nuevo registro. Después de este libro, después de esta tecnología de registro bastante antigua, que lleva bastantes años, pues llegó el auge de los ordenadores personales. Y ahora los tenderos pues llevan su mismo registro, la misma información, las mismas 5 patatas, 2 tomates, 3 bultos de sal, etcétera, pero de forma digital. Entonces algunos pueden utilizar MySQL o otros utilizan Excel para llevar un registro contable de cosas que van pasando. Y lo mismo, cuando lleno una hoja de Excel, pues simplemente paso a la siguiente. Pues la blockchain es algo muy similar, es un libro de registro donde yo tengo un registro digital, pero ese registro, a diferencia de los anteriores, está distribuido en múltiples ordenadores. Hay varios ordenadores alrededor del mundo que tienen exactamente la misma información. Y en vez de llevar los registros en hojas, yo los llevo en bloques. Entonces yo tengo un bloque donde incluyo transacciones, llevo un registro de transacciones. Cuando completo el bloque, empiezo a llenar el siguiente bloque, como si llenara una siguiente página. Y esos bloques están conectados por criptografía, pero como esta charla no es técnica, no vamos a entrar en detalle de cómo están conectados, sino que vamos a hablar de por qué esto es importante. Entonces, en resumen, una blockchain es una base de datos de registros, un registro distribuido, como ven acá, múltiples ordenadores alrededor del mundo, todos conectados, todos con exactamente la misma versión de la verdad. Aquí tenemos que el primer bloque es verde, todos tienen que es verde, que el segundo bloque es azul, todos tienen que es azul, tercero amarillo, cuarto púrpura, quinto anaranjado, todos tienen exactamente lo mismo y cuando se incluya un nuevo bloque, todos van a tener el nuevo bloque y ese nuevo bloque pues va a ser la nueva versión de la verdad, incluyendo todos los anteriores. Entonces eso es la blockchain, eso es Bitcoin, esto es un poco un resumen de Bitcoin. Y ahora sí vamos a ver, bueno, ¿por qué es importante? Antes de ver por qué es importante, vamos a ver cómo nace esto de Bitcoin. Y de nuevo, cuando nace Bitcoin es que realmente nace blockchain. Blockchain no existía antes de Bitcoin. Antes de Bitcoin sí existían otras monedas digitales o se habían tratado de crear otras criptomonedas digitales. Algunos de ustedes de pronto reconocen, hay algunos nombres, está David Chaum, Adam Back. Adam Back creó Hashcash. Hashcash era una criptomoneda muy interesante porque lo que trataba de hacer es, con prueba de trabajo, prevenir el spam en los emails. Ustedes saben que cuando yo personalmente todavía recibo muchos spam, muchas píldoras de Viagra, gente vendiéndome drogas, gente vendiéndome Asian Girls, por todos lados me llegan emails de spam. Pues lo que quería Adam Hash es que cuando una persona fuera a enviar emails,
tuviera que hacer un pequeño trabajo o tuviera que pagar un pequeño monto. Entonces, digamos que tendrían que pagar un centavo por email. Entonces, si yo tuviera que enviar 10 emails al día o 100 emails al día, pues no sería muy costoso. A un centavo, 10 emails al día serían 10 céntimos o 10 centavos. 100 emails al día serían $1 o depende de la moneda que estemos contando. Pero si yo quisiera spamear, si yo quisiera mandar 1 millón, bueno, pues ahí sí ya se vuelve un poco más costoso. Entonces ese fue un experimento muy interesante. Incluso Satoshi Nakamoto lo menciona en su white paper. También tenemos Wei Dai, que creó un experimento que se llama B-Money. Desafortunadamente tampoco fue exitoso. Y finalmente Nick Szabo. Nick Szabo también hay algunas personas que incluso piensan que puede ser Satoshi o parte de Satoshi Nakamoto. Él creó una criptomoneda que se llama BitGold, muy parecida a Bitcoin, nunca llegó a implementarla, pero en la descripción, digamos, del white paper de BitGold describía que era una solución muy similar a Bitcoin. Sin embargo, pues no se habían dado las condiciones para que una criptomoneda fuera exitosa, si es que podemos llamar a Bitcoin exitoso, porque pues a pesar de que ha funcionado hasta ahora, no sabemos qué vaya a pasar con Bitcoin en el futuro. Ojalá pues que siga existiendo y estoy dedicando toda mi carrera a esto. O sea que yo también espero con mucha fuerza que Bitcoin siga existiendo. Bitcoin, para mí, la historia empieza en la crisis del 2008, que yo tengo esto muy, muy guardado en mi mente porque yo fui banquero de inversión, yo trabajé en el lado oscuro de las finanzas y cuando yo estaba empezando mi carrera se quiebra Lehman Brothers y con Lehman Brothers se quiebra casi todo el sistema financiero estadounidense. Fue la crisis más grande que había vivido yo en mi historia, digamos un poco similar a la que estamos viviendo por distintas condiciones. Pero ¿cómo se da esta crisis? Básicamente esta crisis se da porque los bancos, los famosos bancos, empiezan a emitir créditos a personas que ellos mismos llamaban ninjas. Se llaman ninjas porque son personas que tienen no income, no jobs, no assets y pues buy a home. Entonces lo que les decían es, mire, usted no tiene ingresos, no tiene trabajo, no tiene activos, no importa, yo le hago un préstamo. Entonces los bancos empezaron a prestarle dinero a distintas personas que no iban a que no iban a poder pagar ese préstamo. ¿Por qué? Porque lo que hacían los bancos al final es que empaquetaban esos préstamos, entonces digamos le prestaban a 10 personas, cogían esos 10 préstamos, los agrupaban en un solo título y vendían ese título a otros inversionistas. Se lo vendían a fondos de pensiones, a personas naturales, a cualquier tipo de persona que quería invertir en estos títulos. Al final eran títulos tan complejos que poca gente llegaba a entender qué eran. Incluso la parte de aquí, esta gráfica de abajo, que pongo esta foto de AAA, de rating AAA, es porque las agencias, las calificadoras de riesgo, hay unas agencias que se encargan de verificar cuál es el riesgo de cada título que se está vendiendo, les estaban poniendo título AAA, o sea, estaban diciendo que estos títulos que estaban vendiendo los bancos tenían buena calidad crediticia, que era muy probable que los deudores iban a pagar esta deuda, a pesar de que eran personas, de nuevo, que eran personas sin ingresos, sin trabajo, sin activos y les estaban prestando. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el banco no estaba asumiendo el riesgo, el banco simplemente prestaba el dinero, después vendía el título, con el dinero que recibía, volvía a prestarlo, volvía a vender el título y simplemente era como pateando la caneca, le iba pasando la patata caliente a otras personas. Entonces, al final, pues obviamente, cuando ya la gente los créditos se empezaron a vencer, la gente no podía pagarlos, al principio los bancos no les importaba porque se quedaban con las casas, la casa era como la garantía, pero como las casas están subiendo de precios y en un momento ya los bancos tenían muchas casas, pues salieron a venderlas, las casas empezaron a bajar de precio, los créditos no se pagaban y obviamente se explotó toda esta burbuja. Entonces, de nuevo, vuelvo a esta diapositiva un segundo. Lehman Brothers se quiebra el 15 de septiembre del 2008. Nunca se me va a olvidar. Yo desde la oficina me tocó ver a la gente saliendo con cajas a recoger sus cositas que le quedaban en la oficina. Entonces, el 15 de septiembre del 2008 se quiebra Lehman Brothers y esta fue la respuesta de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Lo que hizo el Banco Central fue, bueno, para que no se quiebren todos los demás bancos, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir dinero. Y entonces aquí esta gráfica lo que muestra es la base monetaria, o sea, el dinero, digamos, circulante en la economía en Estados Unidos. Entonces tenemos que venía creciendo a un ritmo relativamente constante y después, ¡pum!, en 2009, justo después de la crisis, se dispara, porque la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos empieza a darle dinero gratis a los bancos, empiezan a fortalecer su balance general, sus estados financieros. Los bancos estaban con unos activos muy malos, los llaman activos tóxicos, que son estas deudas que nadie iba a pagar porque nadie tenía dinero para pagarlas.
el Banco Central dice, bueno, no importa, yo los salvo porque si no los salvo, se quiebran todos y ustedes son riesgo sistémico y yo no quiero que se quiebren. Entonces les empezó a dar dinero y bueno, pues las consecuencias se van a ver más adelante. Tan solo mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers, sale Satoshi Nakamoto con el white paper de Bitcoin. Es un documento muy sencillo, son prácticamente 9 páginas, 8 si se incluye que la novena es prácticamente las referencias. Son 9 páginas, o 8 de nuevo, donde Satoshi Nakamoto describe Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. Entonces él lo que está diciendo es, mire, en el documento lo deja muy claro, lo que quiero acá es crear un dinero que no dependa de intermediarios y que no dependa de alguien que puede decidir cuánto imprimir y a quién se lo voy a dar, que para mí eso es lo más grave, porque si el Banco Central dice, no, venga, yo voy a imprimir dinero y se lo voy a repartir a todos igual, bueno, pues al final entre todos nos diluimos y no hay problema, todos tenemos un poco más de dinero. Pero el gran problema es que el Banco Central escoge a quién le da ese dinero y obviamente pues no nos llegó a nosotros, eso le llega a los bancos primero, a los gobiernos, a los que trabajan para los gobiernos, a los que están cercanos a los bancos, a las grandes compañías que reciben ese dinero pues muy económico. Entonces pues eso es el problema y eso es lo que Satoshi pretendía solucionar aquí con esta creación. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? De nuevo, no se sabe, hasta el momento no lo sabemos. Hay bastante especulación sobre distintas personas. Yo personalmente creo que es un grupo de personas. Creo que para crear Bitcoin de la forma que fue creado hay que tener mucho conocimiento en distintas áreas. Hay que saber de criptografía, de programación, de economía, de finanzas, de teoría de juegos, de filosofía. Hay que ser un experto en tantas cosas que yo creo que una sola persona no pudo haber sido. Pero bueno, quién sabe. Esa es mi hipótesis. Todavía no se sabe. Sí se sabe quién no es Satoshi Nakamoto. Y aquí hay 3 personas que les voy a mostrar. Esta persona curiosamente me contactó por LinkedIn y tuve una discusión que era ridículo que se pusiera que es cofundador de Bitcoin. Él argumenta que él es cofundador porque en algún momento en su historia trabajó en algo relacionado con lo que después Satoshi Nakamoto utilizó. Este se llama Dorian Nakamoto, que tampoco en algún momento pensaron que era Satoshi, pero después él mismo dijo, no, miren, yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy Satoshi. Y esta es una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto, pero bueno, no quiero hablar mucho de eso porque de pronto voy a herir algunas susceptibilidades acá. Como muestra de que Satoshi realmente creó Bitcoin como queja, digamos, para pelear contra este sistema que él no le gustaba, pues está el bloque Génesis. El bloque Génesis, en la blockchain de Bitcoin, el primer bloque que existe, tiene una información muy interesante que es lo siguiente. Dice The Times, el 3 de enero del 2009, Chancellor on the brink of second bailout for bank. Eso básicamente se traduce en el Banco Central está a punto de hacer el segundo rescate a los bancos. El segundo rescate de la misma crisis, ¿no? Como les decía, la crisis fue finales del 2008, esto ya es 2009 y ya estaban haciendo la segunda inyección de dinero, o sea, ya estaban imprimiendo más dinero para seguir salvando a los bancos. Y esto pues es una portada, esta es la portada de un periódico muy famoso en el Reino Unido, en Inglaterra, y acá está, pues se llama The Times, y aquí está exactamente lo que Satoshi puso en el bloque Génesis. Entonces acá está el periódico, The Times, la fecha, el titular, y aquí Satoshi en el primer bloque de Bitcoin incluye la misma información. Entonces esto demuestra claramente que Satoshi está quejándose, o por lo menos está haciendo una referencia muy clara a esta situación de los bancos centrales imprimiendo dinero cuando quieren y también aquí está muy claro, dándoselo a quien quieren, a los bancos. Ese dinero nunca lo vimos nosotros, se demoró mucho en llegarnos, si es que en algún momento llegó, eso se fue directamente al bolsillo de los bancos. Pero bueno, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es muchas cosas. Bitcoin es la red, que es lo que vimos, la cadena de bloques donde se guarda este registro de información. O sea, toda esta base de datos, esta base de registro se llama Bitcoin, esa es la base, la blockchain de Bitcoin. También es el software, todos los ordenadores que tienen esta base de datos tienen que correr un software para entender la base de datos, para saber qué información es válida, qué no, cuándo aceptar un bloque, cuándo no aceptar un bloque. Entonces el software que se corre también se conoce como Bitcoin. Y finalmente la criptomoneda. Y la criptomoneda es nada más y nada menos que eso que se está llevando, ese registro que se está llevando en la red de Bitcoin, que están validando en el software de Bitcoin, pues es una criptomoneda que es Bitcoin. Es una moneda digital, es un activo digital, algo que existe solo de forma digital en la red de Bitcoin. Y ahí se pueden llevar pues todas las transacciones, los movimientos de este nuevo activo, de este activo que yo argumento que es el primer real activo digital que existe, que tenemos, y eso es la verdadera innovación que nos trajo la blockchain. ¿Quién controla Bitcoin? A diferencia
el sistema monetario tradicional o el sistema financiero actual, que sabemos que hay unos bancos centrales que controlan y que deciden cuánto imprimir, cuándo imprimir y a quién darle todo lo que imprimen. Bueno, con Bitcoin es distinto. Con Bitcoin hay unos desarrolladores que se encargan de actualizar el código, de hacer mejoras al código, que si esos desarrolladores quisieran cambiar el código, la gente puede decir, no, un segundo, yo no actualizo mi nodo, yo me quedo con la versión que tengo y simplemente usted esas reglas no las va a cumplir. Están esos nodos precisamente que son los participantes de la red, que son las personas que tienen toda la base de datos, son estas personas que pueden decidir qué software correr, qué software de Bitcoin correr para actualizar esta base de datos con las reglas que ellos consideren con las que están de acuerdo. Tampoco tienen todo el poder porque, como vemos, pues los desarrolladores pueden cambiar el software, pero si los nodos no quisieron actualizarlo, entonces se arma un problema. Hay negocios que aceptan Bitcoin, los exchanges, por ejemplo, donde yo puedo comprar o vender cripto, las casas de criptomonedas. También están los mineros, que también juegan un papel muy importante, porque los mineros son las personas que, digamos, están encargadas de añadir nueva información, de añadir nuevos bloques, y para eso pues están consumiendo varias información y de cierta forma son los que están dándole la seguridad a la red. Pero de nuevo, si los mineros quisieran hacer un cambio, los nodos dicen, no, yo señor minero, yo no puedo hacer esos cambios, yo me quedo con mi blockchain y la blockchain no cambia, tiene que haber un consenso. Y finalmente, pues los usuarios. Pero entonces, como vemos, hay varios participantes y la blockchain de Bitcoin no depende de ninguno de ellos. Si los moneros se ponen berracos y deciden que no van a hacer las cosas, pues no hay problema, se consiguen nuevos mineros, van a entrar nuevos mineros a participar y los mineros que quieran pues se pueden ir. Esto ya pasó, se han visto distintos forks, ha habido, digamos, algunos los consideran ataques a Bitcoin y pues al final digamos que los nodos son los que han salido ganando, los nodos se ponen de acuerdo que quieren mantener la versión original de Bitcoin como ellos consideran que debe ser y bueno, pues es difícil, no hay un control, no hay nadie que lo pueda controlar. Algunos dicen que hay un riesgo en la concentración de mineros, otros dicen que hay un riesgo en que no son muchos los desarrolladores, pero de nuevo, así ese riesgo existiera, tampoco es que sea algo inminente. Si los mineros o los desarrolladores o los nodos quieren cambiar algo, pues tendrían que ponerse de acuerdo con los demás. Ahora sí, entonces, el objetivo de la presentación. ¿Por qué todo esto que estamos viendo de la tecnología blockchain y esta cadena de bloques y una criptomoneda que vimos que es escasa, que es inconfiscable, que es resistente a la censura y todo esto? ¿Por qué esta criptomoneda es importante? ¿Por qué este descubrimiento o esta invención, esto es una invención más que un descubrimiento, es tan importante? Y yo les voy a contar mi historia. Yo cómo llegué a Bitcoin. Para resumir, me habían aceptado en una aceleradora en Suiza, entonces me iba a tocar a vivir a Suiza y yo decidí comprarme un libro para empezar a aprender de algo nuevo, como todos aquí supongo que hacemos. Entonces en este libro, se llamaba Cryptocurrency, The Future of Money, y creo que terminaba en signo de interrogación, o sea que lo que sería las criptomonedas, el futuro del dinero. Y en este libro empecé a leer la historia de esta niña afgana, y esta niña afgana, pues en Afganistán las mujeres no pueden tener propiedad. Es una lástima, pero en Afganistán prácticamente las mujeres son propiedad. Entonces, pues una propiedad no puede tener propiedad. Es una tristeza, pero es la verdad. Entonces, en Afganistán esta niña, pues no podía tener nada. Y esta niña empieza a adquirir unas habilidades para desarrollar en computador, para programar, para hacer código, y se da cuenta que ella puede, de cierta forma, empezar a utilizar sus habilidades para vender sus servicios, para vender su trabajo, para vender sus habilidades y recibir a cambio Bitcoin, porque obviamente ella no podría tener una cuenta bancaria. En Afganistán las mujeres no pueden tener cuenta bancaria, mucho menos las niñas. Entonces esta niña no puede tener cuenta bancaria y se da cuenta que alguien descubrió o alguien se inventó algo que le sirve para recibir un valor, para recibir un activo, y que ella puede cambiar ese activo por un computador. Entonces empieza a vender sus habilidades, a vender su trabajo para comprar un nuevo ordenador, para comprar una nueva puerta para su casa, para soportar a la familia, para ayudar a contribuir. Y esta niña pues empieza a tener una vida mucho más cercana a la vida que nosotros en el occidente o en los países hispanoparlantes conocemos. Creo que en ningún país hispanoparlante las mujeres no pueden tener propiedad. O digamos que sí sé que no tenemos todos acceso a cuentas bancarias. Yo todavía, por ejemplo, no tengo cuenta bancaria en España, a pesar de que llevo más de un año acá peleando. No es que no quiera, es que estoy tratando y les prometo que no ha sido fácil. Pero bueno, entonces yo veo este caso de esta niña en Afganistán que de un momento a otro empieza a poder tener propiedad y nadie se la puede quitar y nadie le puede censurar sus pagos y ella puede hacer lo que quiera con su dinero porque es de ella, porque ella se lo ganó con el fruto de su trabajo.
Entonces me empiezo a apasionar y digo, oiga, esto está interesante, esto tiene un poder muy, muy grande, Bitcoin es muy poderoso. ¿Para qué más sirve Bitcoin? Bueno, si Bitcoin sirve para protegerse contra la inflación. En la foto de la izquierda vemos Venezuela, esto es recientemente, es una foto reciente donde vemos prácticamente que hay dinero en el suelo. El dinero no vale, el dinero pierde todo su valor porque el Banco Central nuevamente decide que va a imprimir todo el dinero que le da la gana. Y para protegerse contra un banco central que decide imprimir dinero, pues está Bitcoin. Es un dinero que sabemos que es escaso, que no va a haber más de 21 millones, que no solo no va a haber más de 21 millones, sino que todos sabemos cómo se va a emitir, todos sabemos cuál va a ser la curva de emisión de Bitcoin. Yo sé cuántos Bitcoins hay hoy, sé cuántos Bitcoins va a haber mañana, en una semana, en un año, en 100 años. Mientras que con el dinero de los bancos centrales, yo no tengo ni idea. Yo sé cuánto hay hoy, pero no sé cuánto va a haber mañana, ni pasado mañana, ni en una semana, ni si en un mes Donald Trump decide que va a imprimir otro trillón de dólares. Y lo mismo, o una situación similar, pasó en Zimbabue, también muy recientemente. Esto es un billete de $1 trillón. Cuando uno llega a tener un billete con tantos ceros que es que casi que cuesta trabajo contarlos, 3, 6, 9, 12, ya me perdí, 12, como 14 ceros. Cuando uno empieza a contar tantos ceros en un billete es porque ya hay algo mal, porque algo está saliendo mal. Y para protegerse contra esto, pues precisamente Bitcoin sirve para eso. Aquí, como les contaba, la curva de emisión de Bitcoin comparada con la curva de emisión de algunos bancos centrales. Entonces, estas gráficas son muy recientes, las hice hace un par de semanas. Esta, de nuevo, es la base monetaria. Esta parte habíamos visto la mitad de la gráfica, creo que habíamos visto hasta acá más o menos, donde los bancos centrales decían, bueno, voy a imprimir. Entonces empiezan a imprimir dinero y ahora otra vez, 2020, vuelven y empiezan a imprimir dinero. ¿Por qué? Porque pues consideran que es lo que deben hacer. De nuevo, el problema es que ese dinero no le está llegando sino a los que el Banco Central quiere. Mientras que con Bitcoin y en el futuro, bueno, perdón, y aquí me devuelvo acá a esta gráfica de arriba, en el futuro no tenemos ni idea cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser esta curva de emisión, puede que siga creciendo y se vaya a la luna o puede que decidan mantener una política más estable, no lo sabemos, pero el hecho es que depende de unas personas que en este momento tienen el control de lo que pase con nuestro dinero. Bueno, pues Bitcoin es distinto. Con Bitcoin sabemos la gráfica azul, la curva azul en la gráfica de abajo, lo que nos muestra es cuál es el número total de Bitcoins que van a existir. Entonces, en este momento estamos en un poco más de 18 millones de Bitcoin y esta curva, esta emisión se reduce cada más o menos 4 años, cada 2100 bloques exactamente. Se va disminuyendo, perdón, 210.000 bloques, se va disminuyendo la emisión y hasta que ya se dejan de emitir bitcoins y ya nunca va a llegar a 21 millones. Entonces todos sabemos, como les decía, cuántos bitcoins va a haber en cada momento de tiempo. Aquí no hay ningún banquero central que pueda decir, no es que imprimamos más bitcoins o imprimamos menos bitcoins y tampoco pueden decidir a quién se los van a dar. Hay unas reglas muy claras de quién va a recibir ese bitcoin. Entonces, de nuevo, Bitcoin nos protege un poco contra el exceso de impresión de dinero, contra la inflación. ¿Para qué más sirve Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin también sirve para protegernos contra gobiernos autoritarios. Este fue otro artículo que encontré donde dice que en China prohíben a millones de personas por tener un crédito social muy bajo de utilizar medios de transporte. Entonces, no sé si ustedes conocen, pero en China tienen un sistema que se llama el credit scoring o el sistema de crédito social y lo que hacen es que dependiendo de las acciones que una persona haga, lo van premiando o lo van castigando en su registro de crédito. Entonces, si yo voy por la calle y escupo y me ven escupiendo, entonces me castigan. O si yo posteo en redes sociales, no es que el régimen me está oprimiendo, entonces me castigan y voy bajando, voy perdiendo mi crédito social. Pues había unas personas que tenían el crédito social malo porque el gobierno se habían comportado distinto a como el gobierno consideraba que era bueno comportarse y les prohibieron utilizar transporte. Entonces estas personas no podían coger avión, no podían coger bus, no podían moverse de lado a lado porque el gobierno les había prohibido. Pues Bitcoin precisamente busca que eso no se pueda hacer, que si yo tengo mi dinero que yo me he ganado con mi trabajo, sea difícil o sea fácil, no importa, cada uno se lo ha ganado, como sea que lo ha obtenido, debería ser de cada uno y debería cada uno poder usarlo en lo que quiera. Si lo quiere usar para transportarse, pues bienvenido. ¿Cómo así que un gobierno me va a prohibir a mí poder moverme, pagar por un servicio que estoy pagando con el dinero que me he ganado? Pues bueno, Bitcoin pretende también evitar que esto siga pasando. ¿Para qué más sirve? Para proteger tus ahorros. Hoy en día, este también es un artículo reciente, tasas de interés negativas. Cada vez es más común ver tasas de interés negativas. Aquí vemos que Suiza está gravísimo, Dinamarca, en teoría el Banco Central Europeo, Suecia, Japón, ya en todos lados, Estados Unidos prácticamente tasas en cero. ¿Qué significa tasas de interés negativas?
Significa que si yo voy a un banco, y ya está pasando en Europa, ya está pasando en Alemania, que si yo voy a un banco, está pasando en Suiza, que si yo voy a un banco de nuevo y dejo mis ahorros, me empiezan a quitar dinero por prestarle al banco. O sea, tasa de interés negativa significa que en vez de generarme un interés mis ahorros, me están quitando interés. O sea, yo pongo, deposito 100 y en un año saco 99. Y si me demoro otro año, saco 98. Y así sucesivamente, mi dinero va perdiendo valor solo por guardarlo en la cuenta de ahorros. Esto sin tener en cuenta la inflación, que ya habíamos visto antes. Entonces, si yo no quiero que un banco se quede con mi dinero y cobrándome por guardarlo, porque es que adicionalmente ahora estamos casi que obligados a tener un banco. Yo les digo, yo que no tengo cuenta bancaria acá, para mí es muy difícil poder cobrar por mi trabajo. A veces hago trabajo y no, la factura, y yo, la factura, bueno, esperemos. Y me toca confiar, llevo desde junio, sí, ya llevo más de un año con facturas que no me han podido pagar porque no tengo una cuenta bancaria en España. Y pues yo tengo que seguir trabajando, ¿cierto? Pero pues no quiero, para protegerme de esto sería ideal que esta empresa que me debe pudiera pagarme en Bitcoin. Obviamente también hay empresas que sí pueden hacerlo y pues yo incentivo a que busquen empresas que les paguen en Bitcoin porque esa es la mejor forma de conseguir Bitcoin. Yo creo que mucho mejor que comprarlo es ganándoselo con el sudor de nuestro trabajo. Bueno, pero Bitcoin adicionalmente sirve no solo para proteger los ahorros, sino para controlarlos. Aquí, pues, este es un informe que sale en CNN en español y dice que hay más de 70 millones de desplazados en el mundo. O sea, 70 millones de personas que tuvieron que irse de su lugar de origen, de su casa, de donde tenían todo, normalmente por violencia o porque simplemente las condiciones ya no eran favorables y tuvieron que irse a otros lados del mundo. Y si tuvieron que irse, imagínense qué debe pasar con sus ahorros que están en un banco que posiblemente estén destruidos o esté quebrado o cualquier cosa. Pues que no pueden llevarse sus ahorros, no pueden llevarse ese valor que han acumulado, ese fruto de su trabajo que han tenido por mucho tiempo. Pueden llevarse lo que les quepa en una mochila o en un morral porque van a caminar posiblemente miles de kilómetros o por lo menos cientos de kilómetros. De Venezuela, por ejemplo, aquí, que lo menciona incluso el artículo, Venezuela, uno de los países más afectados, creo que en los últimos 12 años han salido 4 millones de personas de un país que tenía 30 millones. O sea, eso es más del 10% del país se ha ido y esta gente sale a pie, cruzando la frontera, se van inicialmente a Colombia y después pues empiezan a irse a distintos sitios, Argentina, a Perú, a Ecuador, a donde puedan irse. Y esta gente pues si tuvieran su valor almacenado, sus activos en Bitcoin, podrían llevárselos muy fácil. Bitcoin les permite eso, les permite tener el control de su dinero, tener el control de sus ahorros, de lo que han podido acumular por su trabajo. ¿Qué más permite Bitcoin? Bueno, Bitcoin permite inclusión financiera. Hoy en día, de acuerdo con el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, hay más de 2 millones de personas, perdón, 2.000 millones de personas, en inglés sería 2 billones de personas que carecen de acceso a una cuenta bancaria. Esto es prácticamente un cuarto de la población mundial, o sea, el 25% de la población mundial no tiene acceso a cuenta bancaria. Imagínense ese número tan grande, eso es en serio, una de 4 personas no puede acceder a servicios financieros y como les digo, prácticamente hoy estamos obligados a acceder a servicios financieros. Si yo quiero contratar un proveedor de internet, me piden mi cuenta bancaria. Si yo quiero pagar el arrendamiento, me piden mi cuenta bancaria. Si yo quiero ir a trabajar, me piden mi cuenta bancaria. Para todo nos piden cuenta bancaria, pero no la podemos tener porque hay mucha gente que no tiene documentos o los documentos no están en forma o se los robaron o se los perdieron y eso es un problema muy grande. Pues con Bitcoin, como les decía, cualquier persona puede abrir una dirección facilísimo, sin pedirle permiso a nadie, sin que nadie sepa. Coge un móvil, coge un ordenador, abre una página de internet y puede crear una dirección, una nueva cuenta, puede tener su propio banco. Y de nuevo, no necesita ni siquiera un dispositivo. Puede aprenderse unos números, unas letras en su cabeza de memoria o puede tenerlas anotadas en un papel y cada vez que le van a pagar muestra un papel. Y cada vez que lo quiere usar, utiliza el otro papel o utiliza esas palabras que se han memorizado en su cabeza. Entonces, Bitcoin, las criptomonedas en general, cuando hablo de Bitcoin acá, piensen realmente en lo que permite la tecnología blockchain, en esta nueva clase de activos, más que en Bitcoin en específico como este único activo. Yo hablo de Bitcoin porque es el primero, es el más importante, para mí pues es el que más me gusta, pero no estoy restringiéndome a que sea solo Bitcoin, sino que es las criptomonedas en general, a pesar de que también hay muchas que no sirven para nada. Y finalmente, bueno, ¿para qué más sirve Bitcoin? Para protegernos contra la censura. Aquí tenemos un artículo también de Reuters donde sale Julian Assange y él denuncia que Estados Unidos ha bloqueado las donaciones a Wikileaks. Entonces, si yo tengo una organización sin ánimo de lucro o cualquier organización que yo tenga a la que no le gusta al gobierno, cualquier gobierno,
principalmente, digamos, el gobierno de Estados Unidos, porque estamos aquí hablando de este artículo en particular y habla de Estados Unidos, no le gusta lo que publicó Julian Assange, entonces le bloquea las cuentas. Entonces lo censuran. Entonces usted, Julian Assange, no nos gusta que esté revelando información privada, demostrando nuestras cosas malas que hemos hecho en el pasado, entonces le vamos a bloquear sus cuentas. Pues bueno, pues Bitcoin nadie puede bloquear los pagos, para eso sirve Bitcoin, porque Julian Assange en cualquier momento puede crear una dirección de Bitcoin y decirle al mundo, miren, si quieren donarme por seguir haciendo mi trabajo, aquí está esta donación, o pagarme por seguir haciendo mi trabajo, aquí está esta dirección, nadie puede bloquear los pagos, nadie puede confiscarle la billetera a Julian Assange. Entonces, pues esto es otra de las funciones importantes de por qué las criptomonedas, por qué Bitcoin existe y es importante. Bueno, me faltaba el tema de la privacidad. Aquí tenemos también dos artículos. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos espía millones de transferencias bancarias internacionales. Y aquí también hay un artículo en el Confidencial que habla sobre los riesgos de un país sin cash, la privatización del dinero y la moneda digital. Entonces, en Suecia ya hay los mendigos, la gente que está en la calle pidiendo dinero, ya lo piden con un código QR. En las iglesias, para pedir ¿cómo se llaman esto? No es las limosnas, bueno, las donaciones que hacen a las iglesias también ya se pueden hacer con código QR. La mayoría de establecimientos en Suecia ya no aceptan dinero físico, ya solo aceptan dinero digital. Y este dinero digital pues tiene algunos inconvenientes y es que básicamente que no tengo ninguna privacidad. Yo cuando hago un pago, el banco sabe todos los pagos que yo estoy haciendo. Y yo no es que esté haciendo malos pagos, que esté comprando drogas o que esté pagando por pornografía infantil o que esté financiando el terrorismo. No, es que si yo compro unas píldoras antidepresivas, pues yo no quiero que el banco sepa. El banco no tiene por qué saber que yo tengo un problema de prisión. O si mi esposa compra unas píldoras anticonceptivas, pues el banco no tiene por qué saber que mi esposa no quiere quedar en embarazo. O incluso si yo compro drogas, pues yo debería poder hacer, bueno, esto ya es un poco más complejo, pero el banco no tiene por qué saber qué hago yo con mi dinero. Yo tengo derecho a privacidad porque no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces Bitcoin nos permite eso, de nuevo, Bitcoin me permite comprar sin que nadie sepa quién soy yo, a quién le estoy comprando, cuánto dinero tengo, nada. Obviamente si lo uso bien y pues ya tendríamos que estar haciendo otra presentación para ver cómo podemos usar bien Bitcoin para mantener mejor nuestra privacidad. Pero entonces, bueno, ya vimos por qué Bitcoin es importante. Blockchain yo creo que es importante precisamente porque permite la existencia de Bitcoin, de los criptoactivos en general, permite la transferencia de valor por Internet. Pero en el futuro, los seres humanos pensamos que vamos a ir a colonizar Marte, que los coches se van a manejar solos y que va a haber coches que van por la calle, recogen a la gente, después van y la dejan y todo esto. Pero no pensamos pues que a Marte no vamos a llevar dinero, no vamos a llevar ni billetes, ni monedas, ni vamos a llevar oro. No vamos a llegar un cohete lleno de oro para llevarlo a Marte y poder transferir valor. Ni el coche va a llevar oro, ni va a llevar billetes, ni va a llevar monedas. El dinero del futuro es digital, eso es un hecho, eso va a pasar, eso está pasando y pues es una realidad. El dinero no van a ser, o sea, los billetes y las monedas que tenemos hoy están en vía de extinción. Incluso estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene lo que principalmente se usa es el dinero plástico, las tarjetas de crédito, débito, incluso el móvil, algunos pagarán con su móvil. El dinero es digital. Y hay dos opciones de dinero digital. Una es la que viene, que de nuevo, esto no es, la pregunta aquí no es si viene o no, la pregunta es cuándo viene. Y son las Central Bank Digital Currency, son monedas digitales de los bancos centrales. Según un estudio que hizo, esto creo que el Bank for International Settlements, en español creo que se llama el Banco de Pagos, hizo una encuesta a principios de año y el 80% de los bancos centrales dijeron que estaban trabajando en lanzar una criptomoneda de ellos o una moneda de Christine Lagarde. Entonces les está contando que Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo. Hace unos meses ya dijo, miren, nosotros vamos a trabajar en el lanzamiento de una moneda, de un euro digital, porque hay demanda, porque la gente quiere este euro digital. También en China está posicionándose como potencia en la industria blockchain y ellos también van a lanzar su yuan digital. Japón está en el mismo plan. Sabemos que en Uruguay ya ha habido pruebas, en Suecia han habido varios pilotos. Mejor dicho, esto es una realidad.
¿Y pues qué consecuencias tiene? Estas monedas de los bancos digitales, de los bancos centrales, estas monedas digitales de los bancos centrales, pues no van a ser muy distintas a lo que tenemos hoy, ¿cierto? Van a ser monedas que los bancos centrales van a poder emitir cuando quieran, van a poder dárselas a quien quieran y van a poder prácticamente controlar y revisar todas las transacciones que estamos haciendo con estas monedas digitales. La otra opción que tenemos es Bitcoin. Es una posible alternativa. Hay un artículo, esto es un artículo, o más bien un paper que escribió Tour de Mister, no estoy seguro cómo se pronuncia su apellido, porque es un apellido holandés, creo que se escribe D-E-E-M-E-E-S-T-R, o algo así, Tour de Mister, se llama La Reforma Bitcoin, o Bitcoin La Reforma, está traducido al español, ahorita les puedo dar información de dónde encontrarlo si les interesa, pero básicamente este artículo lo que habla es de un posible futuro donde, o más bien, es una analogía de lo que Tour de Mister veía que estaba pasando, más que veía, pues porque él vive en el presente, lo que él ha estudiado que pasó en el siglo XVI, siglo XVII, cuando se presenta la separación del gobierno y la religión, y él ve que se están presentando unas condiciones muy similares a ese momento, y él cree que estamos viviendo el momento donde se separa el dinero del gobierno. Así como se separó la religión del gobierno, hoy podemos estar presenciando la separación del dinero y el gobierno. Entonces, pues yo creo que estamos viviendo una época muy interesante porque tenemos dos opciones. Tenemos una opción que es meternos o juntarnos o empezar a apoyar esta lucha, esta separación del dinero y el gobierno, o podemos quedarnos con el dinero que van a emitir los gobiernos. Aquí la decisión está en ustedes, cada uno puede tomar la propia decisión, ambas son válidas. Yo puedo aceptar el dinero que el gobierno va a seguir controlando, que es el mismo dinero que le han dado a los bancos comerciales, que es el mismo dinero con el que han salvado a todas las grandes empresas cada vez que hay crisis, que es el mismo dinero que nosotros no vemos, sino muy lejos cuando ya se lo han gastado. O podemos escoger un nuevo dinero que es neutral, que no hay una persona que puede decidir a quién se lo va a dar, cuándo se lo va a dar o cuánto le va a dar, que no está financiando guerras, que no está financiando a ninguna política, que es transparente, que es un dinero de la gente, que así es como por lo menos yo lo veo. Por otro lado, también, digamos que me sirve la misma slide, muchas personas han hablado de, no, blockchain para cadena de suministro, incluso yo lo he hecho. Blockchain para el sector de la salud. Blockchain va a traer eficiencias a cada una de las empresas. Y digamos que es posible, digamos que no necesariamente la tecnología blockchain, pero otras bases de datos distribuidas o algunos híbridos, algunos derivados de la blockchain puedan servir para generar eficiencias en las compañías. Asumamos que eso es cierto. Pero ¿qué es lo realmente importante? Generar tener un 20% de reducción en los gastos de una empresa multinacional que genera millones o cambiar el futuro del destino de la economía y las finanzas del mundo. Pues para mí la verdadera importancia de blockchain es que permitió Bitcoin. Y la verdadera importancia de Bitcoin es que nos permite salir de este sistema que está podrido ya desde hace mucho tiempo, que he mandado a recoger y de nuevo, está en nuestras manos decidir qué dinero queremos para el futuro. Bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias a todos los que se conectaron, especialmente pues a Hack Madrid por la invitación. Para los que quieren seguirme, yo estoy en todas las redes sociales como Juan en Cripto, principalmente pues Twitter, YouTube. Y si tienen preguntas, pues aprovechemos porque es el momento de hacerlas. Voy a dejar de compartir la pantalla y espero que vean mi cara ahora sí y poder saludarlos. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Hola. Muy interesante la charla. Pasamos al turno de preguntas. Entonces, podéis usar el chat de Twitch y tenemos también el grupo de Telegram. La primera pregunta. Buenas tardes. ¿Podría recomendar algún wallet de Bitcoin seguro y que cobre poca comisión? Claro que sí, mira, los wallets de Bitcoin, los buenos no deberían cobrar comisión. Uno paga comisión es para que los mineros incluyan la transacción en la blockchain. Recuerden, yo tengo los bloques, los mineros son los encargados de incluir los bloques y yo debo remunerar a los mineros por esa comisión. Ahí depende si quieres usar billeteras frías. Billetera fría es lo mejor que se puede usar. Mira, te voy a mostrar aquí, tengo precisamente una. Entonces, una billetera fría es un aparato como estos, es como una memoria USB donde yo guardo aquí mis llaves privadas, yo guardo aquí mi clave de acceso a los bitcoins.
Entonces, las mejores, las que yo utilizo, son una que se llama Nano Ledger, no le quiero hacer propaganda, pero la tengo acá, y otra que se llama Trezor. Esas son billeteras que es lo mejor en seguridad, pero cuestan al principio porque hay que pagar para comprarlas. Si tienes móvil, por ejemplo, si tienes un Android, a mí hay una billetera que me gusta mucho que se llama la Samurai, Samurai Wallet. Se escribe S-A-M-O-U-R-A-I, Samurai, ¿sí? Y esa billetera te permite controlar cuántos fees quieres pagar. Esa es muy buena. Para ordenador, por ejemplo, hay otra que me gusta que se llama Wasabi. Wasabi Wallet es otra billetera que instalas en tu ordenador donde tú controlas tus llaves privadas y si no estoy mal, también puedes manejar las fees. Entonces depende mucho de lo que quieras. Personalmente recomiendo las frías, si es para guardar especialmente muchas cantidades, y si no, Samurai o esta de Wasabi para ordenadores. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es posible el uso de una criptomoneda, perdón, universal Bitcoin o es recomendable plena libertad para la existencia de muchas criptomonedas? Bueno, ese es un debate que yo mismo he tenido conmigo mismo. Digamos que yo considero que en algún momento de mi vida reciente fui maximalista de Bitcoin. Yo creía que Bitcoin era lo único que tenía valor en todo este tema de blockchain. Hoy creo que está bien que haya libertad de poder, que cada uno cree su propio dinero y si alguien está dispuesto a usarlo y pagar por eso, pues buenísimo. Si yo me invento la Juan Pablo Coin y logro convencerlos de que la compren, pues lo siento por ustedes porque no creo que la Juan Pablo Coin vaya a servir para mucho. Yo creo que es bueno que haya competencia además porque Bitcoin no es perfecto. A mí es la que más me gusta, de nuevo. Hoy en día prácticamente solo tengo Bitcoin, pero que en algún momento algo puede pasar. Y que si algo malo le llega a pasar a Bitcoin, pues es bueno tener alternativas porque el enemigo que enfrentamos es muy grande. Sabemos que los bancos centrales no van a parar, que ellos van a seguir haciendo lo que vienen haciendo, que van a ocultar sus intenciones con el uso de la tecnología blockchain, pero en realidad van a tener es una moneda central que ellos controlan y que se parece más a una herramienta, un arma destructiva que a una herramienta de libertad. Entonces, pues personalmente Bitcoin es lo que más me interesa, es casi que, no es lo único, pero ocupa un 90%, un 80% de mi atención, pero me parece bueno que haya otras soluciones y también hay soluciones para distintas cosas. Bitcoin no sirve para todo. Hay otras soluciones que son más privadas, como yo les contaba, Bitcoin es seudónimo, Bitcoin no es anónimo. Entonces hay unas criptomonedas que de pronto permiten un mayor grado de privacidad, hay otras criptomonedas que son más flexibles, entonces permiten hacer contratos inteligentes más complejos. Entonces hay distintas, yo creo que es importante si uno decide comprar o recibir de estas otras, pues entender muy bien de qué se trata, por qué tienen valor, porque yo creo que la verdad es que la mayoría de criptoactivos pues no sirven para nada. Entonces creo que es bueno que haya más. Esa sería como el resumen de mi respuesta para no extenderme más. Ujú. Siguiente pregunta. Hay unas cuantas, ¿eh? ¿Podríamos Perfecto. resumir que el Bitcoin fue la respuesta de la crisis de 2008? Yo creo que sí, yo creo que es una respuesta definitivamente. También es un hecho que no creo que Bitcoin, o sea, no creo que la crisis haya pasado y Bitcoin se creó debido a la crisis. Yo creo que se venía trabajando en Bitcoin y pues lo hemos visto con los ejemplos que vimos de otras criptomonedas que se trataron de crear antes, que tenían otras propiedades distintas, pero yo creo que Bitcoin es un proceso que explota con la crisis del 2008. Yo creo que la crisis del 2008 lo que hace es acelerar la existencia de Bitcoin y es el momento perfecto para lanzar esta criptomoneda. Entonces sí es una respuesta, pero es una respuesta en la que se venía trabajando incluso antes de la crisis. Eso es lo que creo yo. Ujú. Junto dos preguntas. ¿Qué wallet recomienda y una wallet sirve para distintas criptomonedas? Bueno, entonces las que yo recomendaba de móvil, la Samurai Wallet y la Wasabi Wallet, ellas son solo para Bitcoin. Las billeteras frías, tanto la Trezor como la Ledger, son billeteras que reciben distintas criptomonedas, bastantes criptomonedas. Entonces yo puedo tener en este mismo dispositivo, yo puedo tener Monero, Ethereum y Bitcoin o cualquier otra. Pues no quiero tampoco hablar de muchos nombres porque como les digo, no me gustan la mayoría, entonces me quedo con esas tres. Puedo tener aquí en este mismo dispositivo varias criptomonedas. Personalmente recomiendo los fríos porque a pesar de que son un poquito más inconvenientes, es lo máximo en seguridad. Siguiente pregunta.
¿El registro de blockchain es más que una bitácora, ya que es inmutable? Sí, de nuevo, yo creo que es bastante más que una bitácora, incluso el tema de que yo pueda escribir contratos inteligentes, básicamente yo puedo escribir código que se ejecuta cuando yo quiera. Entonces yo escribo en un bloque, en una de las páginas, en uno de estos pedazos donde yo guardo registros, yo puedo escribir un contrato inteligente, un pedazo de código que diga, si se cumplen estas condiciones, entonces se ejecuta esta instrucción. Y 100 bloques después o 10 años después, yo puedo hacer un llamado a ese contrato inteligente y ejecutar ese código. Y si se cumplen las condiciones, se ejecuta la instrucción. Entonces sí es un poco más que una bitácora, es una bitácora programable que tiene pues este registro de transacciones históricas y que incluso hasta ahora esto es lo que nos hemos dado cuenta, esta tecnología tiene un poco más de 11 años. Entonces puede que en el futuro veamos que tiene muchísimas más utilidades, como al principio Internet solo servía para enviar datos de emails o cadenas de texto, y hoy en día, pues miren, nos estamos aquí comunicando por Internet, por una cámara, a quién sabe cuántos miles de kilómetros de distancia. Yo creo que sirve más y no sabemos incluso para qué más pueda servir en el futuro. Ujú. Y creo que ya es de las últimas preguntas. La siguiente, blockchain y desempleo. ¿Qué opinas si las máquinas sustituyen personas en puestos de empleo? Bueno, yo creo que eso sería más como la robótica o el Internet de las cosas. O sea, yo creo que eso tiene más que ver con sí, pues, inteligencia artificial y otras tecnologías que también están revolucionando el mundo, que pueden reemplazar algunos de los puestos de trabajo. Yo personalmente lo que creo es que debemos diversificar y diversificar no es solo los activos que tenemos, sino nuestras fuentes de ingresos. Yo creo que difícilmente yo voy a volver a ser un empleado en el sentido tradicional que voy a una compañía a trabajar de 9 a 6 o de 8 a 5 o las horas que sea que se trabaje en cada uno de los países, porque me estoy dando cuenta precisamente de eso. Yo creo que nuestros trabajos, los automáticos que hacíamos, los operacionales, pues la mayoría van a poder ser reemplazados, incluso en el sector financiero, que es donde yo tengo pues mi experiencia pasada, van a haber robots, ya sean físicos o más que físicos, ya sean robots mecánicos o robots de software, robots digitales de código, que van a reemplazar muchas de las funciones que hacemos. Entonces mi recomendación personal es buscar actividades que solo la puedan hacer los humanos, como esto que estamos haciendo, estas actividades de comunicación, actividades que requieran empatía o que requieran ciertas habilidades que sean más difíciles para los robots y no casarse con una fuente de ingreso. Tratar de tener distintas. Yo puedo, por ejemplo, vender cosas por Amazon o puedo vender mis servicios como freelancer y puedo también al mismo tiempo trabajar para una empresa. Yo no estoy diciéndoles que renuncien a su trabajo, incluso sería una irresponsabilidad y es muy bueno tener un trabajo, especialmente en este momento de incertidumbre, porque no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, blockchain hoy en día yo personalmente no le veo una gran utilidad para protegernos contra los robots o contra el desempleo. Lo que creo es que puede ser una herramienta para, si quedamos desempleados, dónde poder guardar nuestro valor, dónde poder transferir valor. Hay algunas herramientas que pueden ser interesantes, que es el tema de finanzas descentralizadas. Sin embargo, hay varios riesgos asociados a esto, pero yo puedo, con finanzas descentralizadas, yo puedo poner mis activos a que de cierta forma trabajen por mí, a que obtengan una rentabilidad porque se los estamos prestando a alguien o porque estoy ofreciéndole un servicio a alguien. Pero de nuevo, esto nos centraríamos en otra presentación completamente distinta porque estaríamos hablando de DeFi o DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Entonces, no sé si de pronto es un poco decepcionante mi respuesta, pero no veo cómo blockchain puede ayudarnos en ese lado. Genial, pues reviso por última vez el chat de Twitch, pero creo que hasta aquí son todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias, Juan. La gente también te agradece mucho por el chat tu ponencia. Y, y si no hay ninguna pregunta más, puedes también despedirte si quieres. Bueno, creo que no estoy seguro si se van a conectar Daniel y los demás organizadores para despedirse. Por mi parte, de nuevo, agradecerles por la invitación. Para mí ha sido un gusto compartir esta presentación con ustedes. La he preparado con mucho cariño porque de verdad que quiero transmitirles que creo que Bitcoin y blockchain pues es muy importante. Y aquí les quería dejar esos argumentos de por qué veo yo que es importante empezar a aprender de esto si es que no lo han hecho
y empezar a tomar la decisión de qué tipo de dinero quieren ustedes para su futuro. Entonces, bueno, pues Perfecto, pues nada, creo que hasta aquí la ponencia. De nuevo, muchas gracias Juan por la charla, muy interesante. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo el directo. de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego.